Entonces, por ejemplo, eso se da en el caso del aprendizaje profundo, el deep learning, en que querríamos minimizar una función de pérdida que tiene más o menos esta forma. Es una suma de cuadrados de diferencias donde tenemos un estimado de lo que sería la observación PI. Y nuestro modelo básicamente es una, ¿cómo se dice? Una composición de funciones fines que sus parámetros son justamente, sus entradas son justamente los parámetros de la función que queremos minimizar. O sea, esos son los números que queremos encontrar. Phi son unas funciones de activación que lo que es crucial es que no son lineales y muchas veces no son suaves. Por ejemplo, puede ser el máximo entre 0 y x. Y puede haber muchísimos elementos en el conjunto de entrenamiento. Entonces, la n en esta suma puede ser enorme. Entonces, lo que se hace normalmente es que se usa un algoritmo que se llama backpropagation para calcular algo que se parece al gradiente de la función de pérdida, y entonces va haciendo uno básicamente el método del gradiente. Digo que es más o menos como el gradiente porque mis colegas Jaume y Eduard tienen un paper reciente del año pasado en que caracterizaron exactamente qué es lo que encuentra el algoritmo de backpropagation, y no es exactamente el gradiente, es una cosa similar, pero se lo recomiendo, el paper es interesante, se llama algo como Conservative Fields, no me acuerdo bien. Bueno, el punto es que en general esta función de pérdida no es ni suave ni convexa. Entonces, la falta de estructura de este tipo de problemas nos obliga a usar métodos muy rudimentarios porque no hay una cosa que se pueda hacer. Entonces, como modelo, en este trabajo usamos el método del subgradiente, que ahorita les explico qué es. Es casi como bajar por el gradiente, pero un poco generalizado para aplicar a funciones no suaves. Y hay muchos otros algoritmos parecidos, como estos que les pongo aquí, ADA-grad, ADA-delta, ADAM, el subgradiente estocástico, una cosa que se llama heavy ball, etc. Lo interesante de esto es que, aunque en la práctica funciona muy bien, en general hay pocos resultados que expliquen por qué matemáticamente. Y ahorita les voy a explicar el tipo de comportamiento raro que se observa y cuál es el reto. Pero déjenme primero definirles lo que es el método del subgradiente, para que veamos este caso más o menos con alguna profundidad. Entonces, para definir el algoritmo, se usa la subdiferencial de Clark, que si tenemos una función f localmente Lipschitz y un punto en su dominio, entonces la subdiferencial de Clark en ese punto es la envolvente convexa cerrada del conjunto de vectores B, tales que hay unos puntitos que se acercan al punto X, f es diferenciable en cada uno de esos puntitos, y el gradiente en cada uno de esos puntos tiende a B. Entonces, esto es básicamente un modelo de la situación en que nuestro algoritmo, digamos, cae en un punto de no diferenciabilidad de la función y queremos calcular el gradiente. Entonces nos movemos tantito a un lado, nos movemos tantito al otro lado, ahí calculamos los gradientes, sacamos una combinación de los dos con unos coeficientes. Eso va a caer en la envolvente convexa de los gradientes que están cerquita, y eso básicamente va a ser un punto en el subdiferencial de Clark. Y entonces eso es básicamente lo que está modelando esto. Y así pues el método del subgradiente con pasos pequeños se llama el Small Steps Subgradient Method. Entonces lo que busca es, en principio, encontrar el mínimo de una función f, que tendría que ser localmente Lipschitz, y lo que hace es empezar en algún punto inicial que quién sabe cuál es, el que ustedes quieran, y después va avanzando, dando pasitos en la dirección de algún
O sea, cada vez que paro en un punto, me fijo en su subdiferencial de Clark y escojo un elemento y voy a dar el pasito para allá. Y luego, la cosa es aquí nomás que lo de los pasos pequeños es este punto muy importante, que las épsilons, aquí los coeficientes del pasito, los vamos a ir forzando a bajar. Pero para asegurarnos de que sí podemos llegar al mínimo, estos tienen que diverger, la suma tiene que diverger y de hecho a veces se toma, por ejemplo, epsilon i igual a 1 entre i y entonces te queda que la suma cuadrada es menor que, es finita, pero no vamos a usar eso en este caso. Entonces hay algunos casos clásicos que se han estudiado muy bien de esto. El primero es el caso en que la función que están minimizando es suave. Y en ese caso se sabe, por ejemplo, que los puntos de acumulación son críticos. O sea, que el cero está en la subdiferencial de Clark de los puntos de acumulación. Claro que como f es suave, la subdiferencial de Clark es simplemente el gradiente y un punto crítico de una función suave es un punto donde el gradiente es cero. Pero bueno, les puse esto aquí para definir de una vez qué son los puntos críticos en el caso ya más general de una función que no es suave. Bueno, si la función es suave, no solo los puntos de acumulación son críticos, sino que además los valores de la función convergen. Eso es muy importante. Si están ustedes entrenando una red neuronal y su función de pérdida no convergiera, no te estaría saltando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, se volverían ustedes locos, ¿no? Entonces es una propiedad muy interesante. Si f satisface una desigualdad estudiada en la materia que se llama la de Kodicka-Wojciechowicz, entonces la sucesión converge. Eso es lo que se sabe para f suave. En cambio, en otro caso clásico, si f es convexa, pero no necesariamente suave, entonces también la sucesión se sabe que converge, también los valores se saben que convergen, pero si no, no sabemos mucho más que eso. Y de hecho, si f no es ni suave ni convexa, la cosa se pone muy loca y hay un comportamiento realmente muy caótico. Por ejemplo, hay un paper del año pasado de Danielidis y Druzjavsky en el que construyen ellos, bueno, muestran que existe una función Lipschitz, f, y una curva suave que permanece acotada, que va siguiendo el menos gradiente, digamos, o sea, su menos derivada va en la subdiferencial de Clark, y sin embargo los valores de esta función a lo largo de la curva van para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esto es malísimo. Esto es eso. Imagínense que esta es su función de pérdida. O sea, es lo peor. Y el problema es que hay un resultado de Borwein, Morse y Wang que muestra que de hecho para una función Lipschitz f genérica, este es el comportamiento que vemos. Entonces, realmente aquí la cosa es que las funciones Lipschitz son una clase demasiado grande de funciones y hay que encontrar una clase de funciones que tengan un poquito más de rigidez, pero que todavía comprendan a todas las aplicaciones. Y eso nos lleva a interesarnos por esta definición de Valadier, que dice así, esto es como una función localmente Lipschitz con una cosita más chiquita. Esto lo llamamos una función diferenciable por caminos. Y la condición que tiene que satisfacer es que para toda curva Lipschitz tenemos que para casi todo t, la composición de f con gamma sea diferenciable en t. Eso va a ocurrir siempre porque estamos componiendo dos funciones Lipschitz, entonces eso siempre ocurre. Pero lo que no ocurre siempre es esto, que la derivada está dada por, o sea, la derivada de la composición tiene que estar dada por v punto gamma prima para todo v en su diferencial de Clark. O sea,
que tiene que haber una coherencia de toda la subdiferencial de Clark, que nos dé esto, para casi todo T. Entonces, todos los vectores de la subdiferencial de Clark tienen que tener la misma proyección en el subespacio generado por gamma prima. Esto no es tan obvio, pero sí incluye todas las funciones de interés para las aplicaciones. O sea, realmente es una clase suficientemente más pequeña que la de las funciones de Lipschitz, pero que no sacrificamos nada al lado de las aplicaciones. Entonces, el tipo de resultado que estamos buscando, querríamos que empezara así, con una función Lipschitz, diferenciable por caminos, y una sucesión subgradiente, o sea, que está generada por el método del subgradiente, que estuviera acotada, y luego queremos decir algo sobre esto, pero lo que sí sabemos es que con este nivel de generalidad es imposible probar, porque tenemos ejemplos, que la serie converge, que la sucesión de puntos converge, que los valores convergen, que los puntos de acumulación son todos críticos, que la sucesión deja de rebotar. Ahí, o sea, si quieren pueden ver un paper que puse recientemente en el archive que se llama Examples of Pathological Dynamics, que muestra que no vamos a poder avanzar mucho más en estas direcciones. Y entonces me van a decir, a ver, me estabas vendiendo que me ibas a dar un buen teorema, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que puedes probar que va a ser así como compelling? Que va a ser interesante. Entonces, a ver, lo primero es que encontramos que hay un conjunto aquí interesante que es un poquito distinto del conjunto de acumulación. Lo llamamos el conjunto de acumulación esencial. Les recuerdo que es el conjunto de acumulaciones. O sea, tenemos nuestra sucesión y entonces el conjunto de acumulación son los puntos X, tal que para cada vecindad U de X, la intersección con nuestra sucesión tiene cardinalidad infinita. ¿Sí? Entonces acá el conjunto de acumulación esencial es ligeramente distinto. Es un conjunto de acumulación y va a ser los puntos X tales que para cada vecindad U de X, lo que pasa es esto, que si me fijo ahora, o sea, esto depende también de mis valores de los épsilons, que es algo que, o sea, es más que topología, pero lo que estamos pensando es que nos fijamos en el tiempo que se pasa en la vecindad U dividido por el tiempo total. Y esto es lo que queremos que sea comparable. ¿Sí? Entonces, este es un conjunto que está codificando comportamiento que es persistente y recurrente, pero ignora las escapadas recurrentes esporádicas. O sea, si estoy, por ejemplo, acumulando alrededor de un círculo y al principio, no sé, digamos que cada n factorial me salgo y doy una vuelta al mundo y luego regreso, entonces mi conjunto de acumulación esencial va a ser solo mi círculo. Y lo otro que pasa menos y menos y menos, eso es lo que está siendo ignorado, pero realmente la densidad asintótica, o sea, casi todo el tiempo está la sucesión cerca del conjunto de acumulación esencial. Este es un conjunto que en este caso, como vamos a suponer nuestra sucesión ¿Quiénes son los acotada, épsilons? los épsilon son los En tus coeficientes XYs. de las Bayes, a ver, de los tiempos, digo, de las... Creo que... Ay, qué horror. Acá estás. Mira. O sea, tienes los Los XY Bayes, siempre están son definidos como... subgradientes. ¿Perdón? O Los sea, no es XY cualquier son los sucesión. puntos que va visitando el algoritmo. Los Bs Ok. son como los gradientes y todo está caminando en dirección contraria, pero está como haciendo el gradiente, pero con paso más chiquito, ¿sí? Ok. Bueno, a ver, entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos probar ya con esta definición de aquí? Claro, porque ¿por qué le estoy llamando tiempo, no? Bueno,
Le doy un tiempo porque me gusta tomar la función de interpolación con velocidad BI, entonces epsilon i es el tiempo que tarda de ir entre xi y xi más 1, y por eso. Pero bueno, entonces, ok, ¿qué tipo de teorema tenemos? Tenemos, por ejemplo, que la cosa se acumula efectivamente en puntos críticos. Tenemos, ok, tenemos nuestra función f, que es Lipschitz, diferenciable por caminos, y nuestra sucesión xi, que está generada por el método del subgradiente, y lo que concluimos aquí es que el conjunto de acumulación esencial sí está contenido en el conjunto de puntos críticos de f. Y si f es constante en cada componente conexa de su conjunto de puntos críticos, entonces el conjunto de acumulación completo, no solo el esencial, está contenido en el conjunto crítico de f y, o sea, el conjunto de acumulación es crítico y los valores de la función también convergen. También tenemos otro tipo de resultado que se llama compensación de oscilaciones. Así le llamamos. Entonces, a ver, agarramos un punto X, ahora en el conjunto de acumulación, y una delta mayor que 0, y entonces aquí está mi X, agarro mi delta, entonces este es el radio de esta bola, y me fijo en este cociente de acá. Entonces este cociente, lo que tiene arriba es, básicamente, estoy tomando mi sucesión, estoy básicamente tomando la flecha que va del primer punto aquí al último punto acá. Bueno, aquí le falta un menos, perdón. Pero eso es básicamente lo que hay arriba. Y lo que hay abajo es el tiempo que se tarda. ¿Sí? Entonces, normalmente si está pasando aquí la sucesión, este epsilon, esta suma de abajo no debería ser muy grande. De hecho, puede ser menor que 1, ¿no? Porque mi bola puede ser muy pequeñita. Y entonces, pues en el numerador tengo la flecha de aquí para acá, y abajo tengo algo chiquito relativamente, y entonces me da, por ejemplo, esta flecha que dibujé aquí. ¿Sí? Ahora, si en lugar de eso la sucesión se quedara rebotando mucho, mucho tiempo, muchas veces así por aquí adentro de la bola, dentro de la bola, dentro de la bola, antes de volver a salir, este cociente sería pequeñito. Entonces, eso es lo que probamos. Tenemos de nuevo nuestra función Lipschitz diferenciable por caminos, nuestra sucesión generada por el método del subgradiente, y lo que agarramos es un punto de acumulación, un punto de acumulación, o, punto en el conjunto de acumulación esencial. Esa es una manera de este teorema. La otra manera es que F sea constante en los componentes conexos del conjunto de puntos críticos, y X ahora sí un punto en cualquier parte del conjunto de acumulación. Y entonces lo que tenemos es eso, que en el límite el cociente del que les estaba platicando es 0. Y lo puse entre comillas porque para que esto sea cierto hay que hacer una ligera modificación a este enunciado. El enunciado real es ligeramente más complicado. Tenemos otro tipo de resultado que no sé si, bueno, es que la cosa va cada vez más lento. Entonces, tomamos dos puntos A y B ahora en el conjunto de acumulación normal de XY, y tomamos un radio R, de manera que las bolas acá en A y en B no se intersecten. Y nos fijamos en cuánto tiempo, o sea, esta suma de epsilon i, cuánto tiempo se va a tardar la cosa en ir de la bola alrededor de A a la bola alrededor de B. Y lo que concluimos es que esto va a ir a infinito, y el enunciado es más o menos así. Bueno, es este, de hecho, es este sí es este. Agarramos nuestra f Lipschitz, diferenciable por caminos, con una sucesión subgradiente que esté acotada. Agarramos dos puntos A y B distintos, que sean en el conjunto de acumulación de las XY.
y con esta condición, que la función sea menor o igual en A que en B. Y entonces tomamos una sucesión de puntos que se acerquen a A dentro de nuestra sucesión, una subsucesión de puntos que se acerquen a A, y para cada K agarramos unos pasos más adelante, de tal manera que el X y K' se acerque a B. Es básicamente lo mismo, o sea, aquí me voy a ir fijando en puntos que se acerquen a A y acá en puntos que se acerquen a B, y lo que voy a ver es el intervalo entre ellos dos, y lo que sabes. ¿Me escuchan bien? Me está diciendo que mi conexión Sí, está un poco chafa. Bueno, te escuchamos bien. entonces esto tiende a infinito. Ese es el resultado. Y hay una observación que o sea, sigue rebotando, pero vimos, va más lento cada vez, las oscilaciones se cancelan y casi todo el tiempo está oscilando alrededor de puntos críticos. Ahora, las oscilaciones ocurren asintóticamente en las direcciones perpendiculares al conjunto de puntos críticos de f. Y esto es simplemente por la estructura de las funciones diferenciables por caminos. O sea que lo que tenemos realmente son unas oscilaciones muy ordenadas alrededor del conjunto de puntos críticos casi perpendiculares a ese conjunto de puntos críticos, y que se quedan casi fijas. En lugar de tener un desastre de rebote, rebote, rebote por todos lados, realmente lo que estamos pudiendo probar es que esto es más como un juego de voleibol muy ordenadito. Para darles un ejemplo de lo que puede pasar, en el paper de los ejemplos, este es como el más facilito. Se agarra una F que es como la distancia al círculo, o sea que su gráfica es como el dibujo de arriba. Y aquí, si ustedes piensan cómo va la sucesión a acumularse, o sea, normalmente si siguiéramos el gradiente llegaríamos al círculo unitario, ¿sí? Pero esta función la modificamos ligeramente para que no haga eso la sucesión, sino que vaya oscilando, oscilando, oscilando alrededor del círculo, y de hecho nunca pare, nunca pare, nunca pare, siga, 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 siga. Y sin embargo las oscilaciones van siendo cada vez más perpendiculares al círculo, y está dando más y más y más y más tiempo en avanzar. La velocidad realmente va disminuyendo. Yo a esto le llamo un estado catatónico, prácticamente. Ahora les quiero hablar rapidísimo nada más del tipo de demostración que hacemos para esto, porque está muy inspirado en unas técnicas que aprendí de Renato y de Gonzalo, que se llaman las funciones, las medidas cerradas u holonómicas. Entonces tenemos nuestra sucesión y agarramos la curva de interpolación lineal entre los puntos, y eso nos va a registrar la información de posición y velocidad. Esto es algo que por alguna razón la gente de la materia no había hecho, estaban nada más trabajando con la pura posición. Entonces ahí esa fue la idea que ganó, bastante simple, y hacemos un análisis estadístico de esto. Entonces, nos fijamos en esa curva de interpolación, la convertimos en una medida de probabilidad en el haz tangente del espacio, entonces nos queda una Rn cruz Rn, y lo que hacemos básicamente es que la medida del Lebesgue en cada intervalo de tiempo 0t, le hacemos un push forward con la posición y la velocidad de la curva de interpolación, y después normalizamos. Eso es lo que es esta mute. Y bueno, eso nos define una sucesión de medidas cuyos puntos de acumulación, cuando t tiende a infinito, van a codificar el comportamiento asintótico de la sucesión y de sus rebotes.
Entonces, ok, tenemos estas funciones, estas medidas y sus puntos de acumulación resulta que tienen esta propiedad, que si agarro una función phi que sea C infinito en Rn y me fijo en su diferencial, o sea, básicamente el gradiente, lo integro, o sea, esta es la circulación, ¿no? Como si fuera, perdón, en cálculo vectorial. Esta es una forma y lo estoy integrando, me define una función en el haz tangente, la integro. Este es un punto de calculación de aquello de arriba, o sea que hay una subsucesión de los test que me da el límite, que me da la mu. Y esta es la definición, o sea, es simplemente la medida del EV de 0 a TI, push forwardeada por el gamma y gamma prima. Y aquí lo que tengo que fijarme es que esta es la regla de la cadena para la derivada de phi compuesta con gamma. Así que puedo simplemente aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es este cociente. Y como estoy suponiendo que mi sucesión es acotada, el numerador es acotado uniformemente, porque gamma está acotado y phi pues es infinito. Entonces, cuando ti tiende a infinito, pues esto se hace cero. Y eso, como es para toda phi, nos dice que mu es lo que se llama una medida cerrada u holonómica. Y bueno, entonces ya los puntos de acumulación de esa cosa son medidas cerradas. Podemos desintegrar. Desintegrar es como hacer lo contrario del teorema de Fubini. Agarro mi medida mu y digo, a ver, va a haber una medida mu x en cada Rn y esas van a estar, o sea, esas mu x son medidas de probabilidad y lo puedo integrar en todo el espacio y me da mi medida original. Si integro con respecto a la proyección, al push forward en la base, ¿no? Bueno, y realmente aquí el objeto que da toda la compensación de las oscilaciones, etcétera, es la velocidad promedio. La velocidad promedio es, agarro mi componente sobre un solo punto de mi medida que me está como codificando las velocidades asintóticas, los rebotes alrededor de ese punto y saco el promedio de eso, de esas velocidades. ¿Sí? Entonces, eso, de hecho, lo que voy a probar es que eso es cero. ¿Sí? Bueno, para hacer eso, observamos que el soporte de estas MUs acaba estando contenido en la gráfica de la subdiferencial de Clark, así que también sus velocidades promedios están en la subdiferencial de Clark. Así que okay, la compensación de las oscilaciones es equivalente a, de nuevo, al enunciado de que la velocidad promedio se anula en mu casi todas partes. Entonces les voy a enseñar rapidísimo cómo sale esto. Es muy fácil. Agarras la integral de la cosa que quieres probar, que es 0 al cuadrado. Con respecto a la medida proyectada, esta pi es la proyección de Rn cruz Rn a Rn. Y lo expando simplemente como el producto junto de uno con otro. Y entonces este es el promedio, entonces puedo volver a mi mu original, ¿sí? Porque digamos aquí esto es lineal, entonces esto creo que se entiende mejor si uno va en la dirección opuesta, pero bueno, básicamente, sí, bueno, si no me entienden, lo me preguntan. Si, en realidad, yo creo que es muy difícil entender las demostraciones en las charlas y a mí nunca me gusta ver demostraciones, pero bueno, yo no sé por qué la metí. En fin, vamos a decir que luego entonces la velocidad promedio está en la subdiferencial de Clark y como mi función es diferenciable por caminos, entonces, de hecho, esta cosa de abajo está bien definida y
y básicamente para definirla puedes tomar cualquier selección de elementos de la subdiferencial de Clark y eso es básicamente lo que da la igualdad aquí. Ahí hay un poquito de trabajo que hacer con una cosa que se llama el principio de superposición, que es súper interesante, pero bueno, no hay tiempo de hablar de eso. Pero esto es cero porque es básicamente, esta es la integral de una forma diferencial, de una forma que habíamos dicho acá. Eso da siempre cero. Aquí, este argumento de acá. Entonces, como eso da cero, pues ya tengo el resultado que es cero. Y de ahí, el resto de los resultados es nada más refinarlo un poquito. Bueno, nada, muchas gracias y las referencias. Okay. ¿Preguntas para Rodolfo? Pueden ponerlas en el chat o pueden decirlas en voz alta si quitan el mudo de su micrófono. ¿Puedes poner otra vez lo de la velocidad? ¿Cuál era la definición de la velocidad promedio? Sí. ¿Esta? La velocidad promedio, o sea, desintegras en cada fibra. Es la velocidad promedio en cada fibra. Es un vector en Rn. O sea, porque la medida mu esta la mu completa te está codificando el rebote alrededor, ¿no? Del punto X. Entonces, este mu X es como la suma de los rebotes. Y como eso es cero, pues te acaba dando la oscilación, la compensación de las oscilaciones y después sacar de ahí la parte de que se va haciendo más lento, pues no es tan complicado. Y tiene, yo medio me perdí. ¿Hay algún lugar en donde minimices la función respecto a las medidas estas? No, ¿verdad? No. O que busques una No, medida que... hice unos papers sobre eso, pero no, esto es más simple. No, aquí solo aparecen estas medidas, pues básicamente para hacer este truco, pero por ejemplo, ahora estoy haciendo otro trabajo con el algoritmo Adam, que resulta que también este tipo de análisis le queda súper bien. Yo creo que, o sea, la idea, como que no se había intentado, yo creo, es esto, es agarrar un algoritmo, interpolar y ver que realmente las medidas límite que sacas de esa interpolación te dan medidas cerradas y eso lo puedes explotar mucho. Este es como el caso más fácil. Pero sí, no es una... O sea, es como un problema de dinámica relativamente difícil porque hay todo este caos, ¿no? Bueno, todo este caos y la novedad es, pues nada, que esta técnica estadística, pues más o menos saca algo. Gracias. Te leo una pregunta que apareció en el chat Gracias a ti. de Sí. Alfonso, que dice, ¿la función de pérdida mostrada al principio involucra algún término de regularización? ¿O incluir eso sería otra función de pérdida no incluida en ese trabajo? Pues me parece que no, ahí no puse ninguna función de regularización, pero la clase de funciones que estamos considerando es súper grande. Entonces,
seguramente si también regularizan, también está incluido en este tipo de resultados. O sea, nada más ese era como un ejemplo explícito, pero la clase de funciones que estamos usando pues son las funciones diferenciales de caminos que pues son, a ver, aquí es donde debía haber compilado el handout, ¿verdad? Perdón, acá está, esta es la definición. Listo. Ok. Bueno, pues damos gracias a Rodolfo nuevamente. No, pues gracias a todos ustedes.